Bueno, le pregunto si está preparado para el juicio político y sobre todo, si tiene la certeza de que efectivamente van a aceptar las nuevas preguntas que tanto usted como sus dos colegas plantearon y que, de acuerdo a las entrevistas que hemos hecho previamente, no parece tener unanimidad en el seno de la Comisión de Fiscalización. Y yo quiero justamente empezar con una reflexión sobre eso. Tenemos 40 años casi, y mis amigos, de la vuelta a la democracia. Y este mito de la compra de diputados, congresistas o asambleístas siempre ha estado ahí. Los que han vivido todo este tiempo dicen que esto empezó con el gobierno de Osvaldo Hurtado. Yo le digo, yo no sé cuándo empezó esto, pero sí sé que hoy tiene que terminar. Y hoy, que sabemos que un asambleísta confiesa que recibió el maletín en forma de hospitales o contratos y señala con nombre y apellido a la ministra de Gobierno como la persona que se lo entregó, no podemos nosotros hacernos los desentendidos en relación a este tema. Es absolutamente impresentable. Por eso es que nosotros igual el día de mañana vamos a presentar un nuevo juicio político en vista de que en la comisión estarían intentando, porque el señor Litardo no envió el adjunto que nosotros enviamos a la comisión, pues simplemente la realidad es que no están aceptando las causales del reparto. Uh-huh. A pesar de esto, las alarmas que tenemos, a pesar de esto, pues nosotros el día de hoy presentaremos las pruebas que consideremos pertinentes. Y a pesar de eso, ya está firmado el nuevo juicio político por el número suficiente de asambleístas para poder presentar otro adicional donde no pretenda el señor Litardo salvar a la ministra de Gobierno de su responsabilidad en el reparto. A ver, una consulta, asambleísta. Usted lo que me está diciendo es que esas nuevas preguntas que ustedes habían planteado hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, qué sé yo, son las que reposaban en el escritorio del presidente de la Asamblea. Eso no pasó por el CAL. Eso se entregó como proponentes del juicio al presidente, porque es quien tiene el archivo. Correcto. Para que como proponentes lo adjunten, punto. El señor tenía que adjuntarlo y enviarlo. Él no puede decidir no enviarlo. ¿Y por qué? Porque el juicio político es por incumplimiento de funciones. Eso dice la Constitución. Aquellas pruebas y causales que determinaban su incumplimiento, que se conocían en enero, eran unas que siguen vigentes. Pero sin embargo, en el proceso conocemos por resolución de la Asamblea que hay otras causales del reparto, pues volvemos a meterlas como proponentes en vista de que el juicio es por incumplimiento. En enero se conocieron unas causales, en agosto con el reparto se conocieron otras. Entonces no puede ser posible que nosotros como proponentes, al enviarle al señor Litardo, el señor Litardo no lo adjunte. Uh-huh. El juicio político empieza en la comisión, ahí empieza el proceso. Pero el juicio político se da en el pleno. Y todas las pruebas que se presenten hasta antes de que la ministra de Gobierno pueda hacer el descargo son absolutamente válidas. Claro. O sea, es decir, asambleísta, es decir, ustedes ya, los 3 asambleístas, ya no van a tratar de formular las preguntas que pueden ser mañana cuestionadas en el ámbito del juicio político, supongo. Nosotros lo vamos a hacer sin perjuicio de que igual presentemos otro juicio, en caso de que la comisión, en su informe, presionado por quién sabe qué, no lo cuente en su informe final. Es decir, nosotros igual tenemos que presentar estas pruebas porque las tenemos. Y además, mañana vamos a presentar otro juicio político para que sepan bien que quienes quieren blindar a la ministra de Gobierno, pues van a tener que blindarla al menos 2 veces antes de que se acabe el periodo. ¿Cuántas firmas tiene ya para el siguiente juicio político? Como esto es algo que empezamos el día viernes, tenemos ya suficientes para presentar el juicio. Es decir, ya es posible presentarlo.
Entonces no vamos a esperarnos una semana más a tener 100 firmas, no vamos a tenerlo con el número suficiente de acuerdo a lo que manda la ley. Ingeniero Gómez, ¿cómo está? Buenos días, le saludo Omar Jaén. Ustedes ya están recolectando esas firmas y ustedes van a tener que presentar eso al CAL. Pero viendo los tiempos del otro proceso que se tardó 9 meses, ya le va a tocar a la otra legislatura pues hacer el nuevo proceso de juicio político a María Paula Romo. Dos reflexiones ahí. ¿Cómo así quienes llegan no están diciendo nada sobre el juicio, sobre el reparto de los hospitales? ¿Se imagina legisladores que van a entrar a legislar y que no están hablando de la corrupción de este gobierno? Más allá que uno tiene que hablar de la propuesta. Pero su trabajo no es hacer obras, pues su trabajo es fiscalizar, ¿no? Entre paréntesis. Cerrado el paréntesis, hace casi un mes la ley orgánica de la función legislativa fue cambiada. ¿Ya? Y ahora, a partir de los momentos en que se entregan los juicios, los plazos corren de manera mucho más específica. ¿Y cuánto tendría el CAL para poder aprobar un nuevo pedido de juicio político? Mire, en menos de un mes y medio el juicio debería estar en el pleno de la Asamblea. Ah, caramba. Entonces ya no es que lo puede dormir eternamente en la Comisión de Fiscalización, como sucedió con el de la ministra Romo o el del señor Richard Martínez, que tiene 5 procesos de juicio político. Y mire esto, mientras 800,000 ecuatorianos han variado hacia abajo su situación de empleo y 400,000 han perdido su empleo formal, al señor Martínez quieren conseguirle y asegurarle un trabajo afuera del Ecuador, contrario a la Constitución. Y yo quiero hacer un paréntesis porque la decisión y la situación del señor Martínez es aplaudida por muchos, porque dicen que ha podido renegociar la deuda. Pero él tomó decisiones políticas que dejaron sin dinero al sector de la salud en plena pandemia, pues. Las decisiones políticas que él tomó han costado vidas humanas, y el que lo aplaude, pues que lo aplauda, pero nosotros representamos a la gente y hay que censurarlo por esas decisiones políticas que costaron vidas humanas. Igual la ministra de Gobierno, hay gente que la aplaude y dice, ay, ¿cómo la van a enjuiciar? Pero si ella violó la ley, por sus decisiones se violó la ley. Se viola la ley cuando se ejerce una entrega de cargos públicos a asambleístas. Se viola la ley cuando se gasea centros de acogida humanitaria. Se la viola. Y hay que responsabilizarla. Y hay gente que la aplaude a la ministra porque, quién sabe por qué, porque fue un desastre lo de octubre. Pero nosotros defendemos a la gente, no los aplaudidores como foca de la ministra de Gobierno. Asambleísta, corríjame si me equivoco. Ustedes ya están planteando este nuevo juicio político porque a lo mejor temen que ni siquiera llegue al pleno este primer pedido, el que ya está en la Comisión de Fiscalización. El planteamiento del nuevo juicio político responde a que el señor Litardo impidió que se incluyan estas causales en este proceso. Yo nunca calculo el número de votos con el que voy a tener o contar, ni siquiera el firmas a recoger. Yo hice el juicio político al ex vicepresidente de entrada, imagínese usted, eran 74 asambleístas en ese sentido del oficialismo en esa época, antes de todas las divisiones, y el cálculo nunca es parte de mi accionar, hay pruebas, sí, preséntalas. De ahí, paso a paso, vamos viendo adelante cómo vamos sorteando el tema. Pero asambleísta, ya la ministra Romo dijo que usar gases caducados no es delito. En el COIP está tipificado, eso es mentira. En el COIP está tipificado que en tiempos de grave conmoción interna, utilizar gases lacrimógenos es impedir las tareas humanitarias en tiempos de grave conmoción interna. Es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Ella es la responsable política de la ocurrencia de este delito. Tanto así que ella sale a pedir disculpas por este delito. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto es algo que ustedes verán y que es de conocimiento público. Esas son las mentiras de la ministra de Gobierno. Asambleísta. La ministra de Gobierno ha mentido en ese sentido, sí. Asambleísta, la ministra sostuvo que ella no tiene la culpa de lo que pasó en este centro de paz, donde estaban reunidos, familias porque ella no dispuso que sea atacado como efectivamente lo fue. Que porque ella tiene que responder por una acción que se escapó de sus manos.
¿Por qué? Porque la ministra no actúa a nombre personal. La ministra actúa en representación del gobierno, del Estado ecuatoriano. Y quien hizo eso es el Estado ecuatoriano. Las acciones de los funcionarios públicos tienen que estar enmarcadas en la ley. La violencia de los manifestantes tiene que ser tratada por la justicia ordinaria. Y cuando el Estado, que es quien a nosotros en la Asamblea controlamos, fracasa, pues tiene que responder alguien. ¿Y quién estaba a cargo en este caso políticamente? La ministra de Gobierno. ¿Quién salió a pedir disculpas por esto? La ministra de Gobierno. Cuando pide disculpas, asume la responsabilidad. Pues imagínense que la ministra de Gobierno al día siguiente de estos hechos haya salido a decir, yo no tengo por qué responder por esto, vayan a preguntarle a alguien más. Eso es lo que está diciendo hoy, 10 meses después. Imagínense que ese mensaje lo hubiera dado en ese momento. Ese es el nivel de vivir su propia realidad de estos funcionarios. Ahora, usted dice que no le interesa, nunca hace cálculos de votos más, votos menos, sino que si encuentra pruebas de la comisión de alguna infracción, delito, lo que sea, pues usted procede como asambleísta, que derecho tiene, por supuesto. Pero dígame si usted cree que tiene los votos, no importa que ese no sea el propósito principal de su trabajo. ¿Hay los votos o no hay los votos? Yo cuento 5 votos en la comisión. Yo cuento 5. De todas formas, siempre se hace el cálculo en base a las expectativas racionales que son positivas. Es decir, toda acción humana se hace en base a expectativas positivas en relación a la obtención del éxito. Así que sí, sin duda alguna. ¿Por qué? 85 asambleístas rechazaron a la ministra de Gobierno como vicepresidente de la República, y luego 120 en la resolución de destitución del señor Mendoza. En la resolución de destitución del señor Mendoza le pidieron la renuncia a la ministra de Gobierno porque ella confesó que ella entregó los cargos públicos y que el señor Mendoza, ella confesó que el señor Mendoza le propuso nombres para ocupar los cargos públicos. Y aquí viene el tema. ¿Quiénes la van a blindar? El bloque que no ha firmado el juicio político es el bloque del señor Luis Pachala, que junto a, mire esto, que junto al señor Mendoza, vea dónde está, que junto al señor Azuero, vea dónde está, sirvió él de bisagra, dicen que de buena fe, para darle la presidencia de la Asamblea hace un año a Alianza País, que es el ente que controla políticamente a los ministros, pues. Y mire la corrupción cómo está. Yo denuncié esto internamente y públicamente. Y ojo, yo no soy separado del bloque, del partido. Yo no tengo ningún proceso en el partido político, ningún proceso. Yo no soy parte del bloque, donde quien lo coordina es de otro movimiento y la mitad de los miembros del bloque no son del movimiento, creo. Y ahí hay un tema importante. Hay que corregir en política, se puede. Mire cómo se ha corregido aliándose con el movimiento Partido Social Cristiano, con la fuerza para unir la tendencia y además complementar una gran falla del control electoral. Porque en el 2017 ya se ganó, pero no hubo la control electoral suficiente para demostrarlo con los votos. Y también tiene que corregir entonces, porque el Ecuador puede perdonar si la gente corrige, seguir blindando a los ministros del gobierno de Lenín Moreno, a Romo y a Martínez. ¿Usted cree, asambleísta, que todavía el bloque de Creo se va a arriesgar políticamente blindando a María Paula Romo en la Asamblea? El movimiento del señor Luis Pachala, a quien yo llamé hace semana y media a decirle que íbamos a presentarle el juicio, que le envié el borrador, el bloque del señor Luis Pachala, pues estoy esperando que el señor Pachala siquiera responda si va a firmar o no va a firmar el juicio político por el reparto en contra de la ministra de Gobierno. Y luego lo veremos con sus acciones, porque dicen que no hay acuerdo del señor Pachala, pero no firma el juicio político en contra de la ministra de Gobierno. Ingeniero, para que la audiencia lo tenga claro, cuando usted dice el bloque del señor Pachala, recordemos que Luis Pachala es el que dirige el bloque del movimiento Creo en la Asamblea. Cuando usted dice el bloque del señor Pachala, ¿es todo el bloque o unos cuantos asambleístas aliados a Pachala? No, yo me refiero al señor Pachala. El bloque, pues es un bloque que se maneja de una manera orgánica, donde la mitad son parte del movimiento Creo y otros no. Por eso es que es el coordinador. Yo fui coordinador de la bancada. Él, como coordinador de la bancada, pues
maneja ciertas informaciones que yo creo que han llevado a malas decisiones que le entregaron a Alianza País el poder de la Asamblea y el control político, y que de hecho, pues el señor todavía no responde si va a firmar o no va a firmar el juicio político por el reparto, el que voy a presentar mañana, el que le envié el correo para que lo vea y se lo expliqué hace 2 semanas. Entonces, yo por eso hablo que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, y hablo de corregir. Corrigieron con el tema de la alianza en la unidad para fortalecer el control electoral y sumar la fuerza del Partido Social Cristiano. Que corrijan también, separándose del blindaje a los ministros corruptos de este gobierno. Asambleísta, sáqueme solamente de una duda. Usted que está ahí, que tiene contacto con sus colegas, la bancada social cristiana sí está a favor de censurar a María Paula Romo, ¿verdad? Mire, el bloque que no ha firmado, el coordinador de bancada que no ha firmado este juicio es el señor Luis Pachala. De ahí tenemos las firmas del bloque social cristiano, de Revolución, de algunos independientes, porque son gente que está impulsando un proceso de fiscalización. Cuidado con aquellos que dicen que fiscalizar es desestabilizar. Cuidado con esos políticos, porque quien en tiempos de corrupción es tolerante con esa corrupción, pues lo que hace es promover la impunidad. Y la democracia no se construye con impunidad, se construye y se fortalece con la verdad y con la justicia. Y por eso se inician los procesos de fiscalización, que además a toda luz sabemos que la ministra de Gobierno, por confesión del señor Mendoza, que coopera con Fiscalía, es quien ha entregado los cargos. Haré la pregunta más inocente de la mañana. ¿Usted cree que el señor Lasso no sabe que el señor Pachala no ha firmado esa solicitud? Mire, yo estuve en el bloque. Yo sé que hay un nivel de independencia que se maneja que es casi sin precedentes. Pero a estas alturas yo creo que cabe preguntarle a él mismo. Yo no he tenido ninguna comunicación con él directa políticamente desde el mes de enero. Ninguna. Por eso es que les estoy comentando lo que les estoy comentando. Así que poco sé de lo que pasa internamente en el bloque ahora. Y tengo que decirle por qué es así. Ajá, usted por qué es así. Sigue siendo parte de Creo en todo caso. A pesar de que soy parte de Creo y que no tengo ningún proceso interno, formal, por ningún motivo dentro de la organización. Por eso hablo de que hay que corregir. ¿Cuándo presentan el segundo juicio, asambleísta? Mañana, ¿no? El día de mañana. Mañana mismo. Okay. Muy bien. Así gracias. Es, por el reparto de los hospitales. Gracias al asambleísta ingeniero Roberto Gómez, que ha estado hoy con nosotros aquí en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, asambleísta. Gracias, asambleísta. Encantado, sígase cuidando, ojalá que podamos estar pronto presencialmente por allá.